Cuando Pablo testificó en su defensa ante el rey Agripa, le contó cómo él había crecido en las costumbres de los judíos y era tan apegado, tan fanático, que se convirtió en perseguidor de los cristianos. También le contó que en el camino a Damasco se le apareció el Señor Jesús y lo llamó a ser predicador del Evangelio. Esta era una historia increíble tanto para los cristianos como para los judíos. Pero nadie podía negar el testimonio de Pablo y su conversión. Tanto así que Agripa le dijo: «Casi me persuades a ser cristiano». Cualquiera puede argumentar contra una interpretación bíblica, pero nadie puede negar el poder de Cristo en la vida de un pecador. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos una lección interesante que se llama El poder del testimonio personal. Y hay mucho poder en esto porque es basado en los sentimientos de esa relación tan íntima que vamos desarrollando los humanos con nuestro Dios en la persona de Jesús. Y ese va a ser el estudio. Ya estamos listos para empezar. ¿Oramos? Estamos listos. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de apartarnos de nuestras labores regulares para concentrarnos en ti. Danos el don de tu Espíritu Santo que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que eleve nuestros corazones a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Rafael, estamos estudiando siempre basados en la palabra de Dios, porque Perspectivas Bíblicas lo que procura es elucidar los mensajes bíblicos y procurar ver más de una manera de entender, ambas fieles y fidedignas a la palabra. Y en este caso comenzamos en el libro de Hechos, que será el centro a través del trimestre, hablando acerca de la misión y la obra del Espíritu en esta tierra. A ver, ¿qué experiencia nos toca ahora empezar? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: «Gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, se ha conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie, sano en su presencia. Y es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraron y reconocían que habían estado con Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces les mandaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos y no la podemos negar. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosles para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron:
Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Johnny, aquí estaban los sacerdotes en un grave problema. Y el problema era que Pedro y Juan, en vez de ser unos cobardes y estar asustados después de la muerte de Jesús, ahora tenían la valentía más grande y no podían negar los hechos que habían atestiguado. Y esto era por causa del Espíritu Santo que había descendido sobre ellos, el cual Jesús había soplado ya desde antes de él subir, porque en una de las visitas que él hizo a los apóstoles y discípulos, mientras estaban reunidos todavía escondidos de los judíos, él les sopló y les dijo, tengan el Espíritu Santo. Pero después le dio instrucciones que se quedaran. Así que hay dos eventos que reciben el Espíritu Santo en el soplo de Jesús, que está registrado en Juan, el capítulo 20 y 21, y después en el libro de Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo. Y esta fórmula apostólica de testificar tiene por lo menos, me parece que son 6 puntos. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a leer la lista. La primera, investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Ese fue ese evento, Johnny, que no podían esconder, no podían negar. Estaban ante un milagro poderoso, estaban ante un milagro que le interesaba porque fue hecho al público, que le interesaba a toda la gente de Jerusalén, y como continuaban dando el mensaje de Jesucristo, el mayor de los temores de que iba a continuar el mensaje de Jesús y ellos no sabían a dónde iba a conducir la predicación de estos dos. O sea, que era un momento de preocupación para ellos. El punto 2. Pedro dijo que fue hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por Jesús, este hombre está de pie, sano en su presencia. Qué declaración tan poderosa y peligrosa desde el punto de vista de los sacerdotes. El tercero, en ningún otro hay salvación. Aleluya. O sea, el lugar de importancia primordial que le están dando a Jesús, Pedro y Juan. Número 4, reconocían que habían estado con Jesús. Vieron, era la misma predicación, era el mismo mensaje, era el efecto que se veía en ellos, la educación, porque el punto número 5 dice, no tenían nada que decir en contra, o sea, no podían argumentar nada para rebatir lo que estaban viendo porque era una obra buena. Y el punto 6, no podemos dejar de decir, los apóstoles dijeron, Pedro dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí era donde se daban cuenta, estos están predicando el mismo mensaje de Jesús y ahí lo estaban declarando. Y esa predicación estaba basada en lo que ellos habían experimentado. Y esto que ellos habían experimentado a causa del Espíritu Santo se convirtió también en la experiencia de los que estaban en la congregación al ver los milagros, las señales y milagros que estaba haciendo el Espíritu entre ellos. Y el folleto en la página 12 resume de una manera comprensiva lo que estamos diciendo. Es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. La gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto, o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando un individuo puede decir, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza, estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz, no tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito, incluso los escépticos se ven afectados por el poder del evangelio. Aquí podríamos terminar, irnos a casa y sentarnos. Esto es lo que tenemos que llevar grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, y que el Espíritu Santo haga las señales y los prodigios para que nosotros siempre estemos dando testimonio, atrayendo a otros, sabiendo que está basado en lo que hemos experimentado y en lo que hemos vivido. Johnny, a Pedro, a Juan, a
todos los apóstoles se les hacía fácil hablar, por ejemplo, de la resurrección, de la crucifixión y la resurrección de Jesús, porque ellos fueron testigos, porque ellos participaron, porque ellos vieron al Cristo resucitado. A nosotros también se nos hará fácil predicar las cosas que nosotros hemos experimentado. Si hemos experimentado el perdón, se nos hará fácil hablarles a otras personas de nuestra culpabilidad y de nuestra paz, de nuestro alivio, de que hemos encontrado perdón en Dios. Si hemos experimentado el desánimo y luego el renacer del ánimo, se nos hará fácil explicarle a las personas que están pasando por desánimo nuestra experiencia para animarlos a ellos. Cada una, y entonces es muy importante tener en cuenta, Johnny, que cada una de esas malas experiencias que Dios nos ha ayudado a sobrevivir, las deudas, el desempleo, la muerte de un ser querido, la enfermedad, cualquier cosa desagradable que hemos experimentado y que Dios nos ha ayudado a superar, esas cosas son las que tenemos que dar testimonio y compartir con otros. Amén, amén. Podríamos dividir entonces, al hacernos la pregunta de la misión de Dios, cómo yo lo debo hacer, podríamos dividirlo en dos columnas. La primera, sanando y haciendo. Y del otro lado, hablando y predicando. Entonces, bajo sanando y haciendo, dice Pedro, llegó a ser irrefutable por la evidencia de sanidad que todos veían, y el sanado proclamaba con su presencia al estar en pie. Mientras que hablando y predicando, podemos compartir doctrinas como verdades bíblicas. Y la parte de sanar, salvar, es la misma palabra en griego koiné. Y esto quiere decir que podemos compartir a Jesús como la verdad que todas las verdades bíblicas señalan. Lo más difícil, Rafael, en toda esta fórmula es este asunto de la sanidad. Y es maravilloso entender que en griego koiné es la misma palabra, sanidad y salvación. Y esto nos debe hacer pensar que la importancia no está en milagros de sanidad, sino que el milagro grande y la sanidad grande es la salvación que quite las culpas. ¿Sabes qué es lo más triste, Rafael? Dime. Es un secreto. Muchos cristianos que quieren predicar no sienten que están perdonados todavía por Jesús. Bueno, y entonces, si es así, Johnny, si uno no tiene la seguridad de la salvación y la seguridad del perdón, uno no tiene el agradecimiento y la alegría, la emoción que impulsa a compartir ese mensaje de esperanza. Y mira, Rafael, yo no estoy diciendo ese secreto porque yo me sienta bueno y precioso. De hecho, yo lucho con depresión y continuamente o a menudo me veo en el espejo y digo cuán sucio, cuán feo, cuán malo soy. Al mismo ratito declaro en el nombre del Señor reprensión a los demonios, porque Jesús dice que yo soy bueno no por lo que yo hago, sino por su amor. Y yo invito a todos a abrazar lo mismo. ¿Cómo tú lo dices en tus palabras, Rafael? Es cierto, Johnny, cuando Dios ve al ser humano, Él ve a una persona maravillosa, pero por varias razones, y te voy a decir por lo menos dos. Una es porque mira con los ojos de amor, ve a sus hijos, no ve a un pecador, no ve a una persona desagradable, no ve a un desquiciado, no ve a una persona malvada, ve a su creación, su hijo. Y nosotros los que tenemos hijos por experiencia propia, miramos con ojos de amor, miramos con ojos de buenas intenciones a nuestros hijos. Se nos hace muy fácil. A Dios se le hace fácil amarnos. Y número dos, porque Él ve a una persona cómo la va a santificar. Amén. ¿Cómo va a ser esa persona entregada, perdonada, lavada, restaurada, vestida, calzado en los pies, anillo en la mano, aceite en el cabello, sentado en un banquete, celebrando y con mucha alegría? Amén, amén. Y de eso se trata, por cierto, la lección de la semana que viene. ¿Cómo nos ve Jesús?
Rafael, qué bonitas palabras has dicho. Me emocionan mucho. Y me recuerda que esa visión que tú acabas de pintar tan bonita, el Señor la ve en pedacitos pequeñitos y en cosas sencillas, porque nosotros como cristianos nos queremos enfocar en hacer cosas grandes y tener santidad y no tener pecado. Y los triunfos pequeñitos le dan más felicidad a Dios que el universo entero convirtiéndose en algo perfecto. Cuando el cristiano da un pasito a la vez para amar a otros y en favor de otros, impresiona a Dios, cosas que no le dan ninguna importancia a los seres humanos, porque Dios nos ve como tú dijiste. Alabado sea su nombre. Y Johnny, tú señalaste un tercer punto sin darte cuenta, y el tercer punto es que Dios puede ver lo bueno en nosotros. Cada cosa buena que nosotros hacemos es una respuesta a la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios ve que somos sensibles y respondemos al llamado de Dios. El hecho de que seamos imperfectos, el hecho de que tengamos defectos de carácter, eso no es tan importante como que Dios ve que tenemos la capacidad de responder y amamos el bien, amamos la pureza, amamos la santidad, amamos el servicio. Queremos seguir el ejemplo de Dios. Y cuando Dios ve esas pequeñas manifestaciones en la vida, en cosas pequeñas, en cosas grandes, Dios ve, esta es una persona que está respondiendo al llamado, cediendo a la influencia del Espíritu Santo. Amén. Y la medicina para esto es el estudio de la palabra de Dios. Y vamos ahora a leer una experiencia que tuvo Jesús con los, no recuerdo si eran los fariseos o los saduceos, la historia lo dice anterior del verso 37, pero con uno de esos que estaban discutiendo con Jesús todo el tiempo o con todos ellos juntos, una experiencia que hace esa distinción. Leamos. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Podemos ver la distinción que hace Jesús entre estudiar la Biblia con propósitos de ser perfecto y de tener vida eterna. Esa es la versión de los fariseos, saduceos, escribas que estaban discutiendo con Jesús y los cuales estaban errados. Y la segunda, estudiar la Biblia para conocer a Jesús. Eso es todo. Y el conocer a Jesús, ya la salvación está al querer y al estar en el camino a conocer a Jesús. No hay un lugar de conocimiento al cual llegamos que ya se acabó el conocimiento y llegamos a ser salvos. No. Al querer hacerlo, al estar involucrado en el camino, ya estamos salvos porque estamos en Jesús. Lo digo como tú lo dices de una manera todavía más clara. Bueno, lo que me estabas ayudando a pensar es lo siguiente, Johnny, que cuando nosotros vemos las obras de Dios, nos maravillamos. Podemos admirar, por ejemplo, me refiero a la naturaleza, pero también cuando leemos las enseñanzas de Dios, son hermosas y atractivas. Pero no podemos enamorarnos de la naturaleza, no nos podemos enamorar de las enseñanzas de Dios, de quien nos enamoramos, a quien aprendemos a admirar, a quien aprendemos a tener humildad, a quien aprendemos a tener agradecimiento y amor, es a Dios, es a Jesús. Cuando vemos sus obras de gracia, su sacrificio, su perdón, su amor, entonces su poder, la hermosura de su santidad, de eso es que nos enamoramos nosotros. Amén, Rafael. Por eso en el resumen podemos ver de cómo es que se lleva a cabo la misión, hablando, dice, escudriñen las Escrituras porque uno le parece que en ellas tienen vida eterna. Eso es lo que pensaban los fariseos, los saduceos, los escribas. 2, ellas, es decir, las verdades bíblicas, son las que dan testimonio de mí. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y así es al enseñarlo también, Rafael.
Cuando nosotros enseñamos la Biblia y lo que le llamamos la verdad, nos equivocamos si al decir la verdad lo que estamos pensando son doctrinas. Esas no son la verdad. Esas son las que dan testimonio del que es la verdad. Cualquier estudio bíblico que usted dé, cualquier testimonio que usted dé, siempre debe conducir y tener como propósito enganchar a las personas con Jesús, en un camino de conocer a Jesús. Nunca debe ser saber que el sábado es el séptimo día, que sea el día correcto. Eso es vacío. Debe ser saber que la cita con Jesús, que ya viene ya el mañana, pasado mañana, yo quiero estar con Jesús en la cita con Él. Comunico la idea, Rafael, que Sí. cada doctrina tiene que ser vista a través de los lentes del conocimiento acerca de Jesús. Sí, y yo creo que ese es el enfoque correcto cuando nosotros estamos compartiendo y hablando con una persona acerca de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento. Obviamente la gente se interesa en las cosas que creemos, pero siempre tenemos que recordar de explicarle a las personas que nosotros somos seguidores de Cristo y sus enseñanzas son estas, pero seguimos es a Jesús. El que ganó nuestro corazón es Jesús, no son doctrinas. No vivimos para guardar el sábado, vivimos para tener comunión con Cristo. No vivimos para observar mandamientos, vivimos para relacionarnos con Dios. Y esas cosas son parte de nuestra experiencia con Dios, pero no son la razón de nuestra existencia. Examinemos de nuevo estas dos ideas en dos columnas. Veamos. Primero está la parte del asunto de que esto es un asunto relacional. Y contrario a esto, es un asunto intelectual. Entonces, en la parte relacional, tenemos la parte que dice que es sanar a personas afectando su cuerpo. Mientras que en la parte intelectual, el propósito es compartir ideas, declaraciones proposicionales. En el número 2, cuando los apóstoles, por ejemplo, en los pasajes que estábamos leyendo anteriormente, ellos desarrollaban amistad y relaciones personales con las personas. Mientras que si es un asunto intelectual, el número 2 es compartir a Jesús como un personaje de quien todas las ideas bíblicas hablan. Y la parte número 3 de relacional, entonces, cuando tenemos esa amistad y esa relación con las personas, les damos testimonio de nuestra relación con Jesús y su significado, invitando a tener relación con Jesús. Mientras que si es un asunto intelectual, los invitamos a creer en ideas. Bien diferentes estas dos maneras, ¿verdad, Rafael? Sí, y yo creo que una de ellas es atractiva, una de ellas invita a relacionarse con Jesús y la otra no es tan atractiva. Puede interesarle intelectualmente a algunas personas a alguna discusión, como por ejemplo, tenemos la experiencia de Pablo en el Areópago, donde esa gente se reunía allí para tener esas discusiones, esos ejercicios mentales. Y él se aproximó a ellos de esa forma de tener una discusión, pero si leemos, él estaba hablando de inmediatamente empezó que ese Dios desconocido es el que yo les vengo a presentar y empezó a hablarle de las cosas que hizo Dios y de Jesucristo, el que resucitó de los muertos. O sea que, aunque él comenzó con la parte intelectual, era para dirigirse a esta parte relacional. Amén. Tan relacional que le cita a ellos uno de sus autores y le habla de una de las estatuas, la estatua que faltaba, porque allí estaba el pedestal, decía el Dios desconocido. Así que yo me imagino que él señaló, le dijo, allí ven a ustedes el pedestal, de ese Dios desconocido es que yo les vengo a hablar. Así que lo hizo muy relacional para que ellos se engancharan. Y el folleto en la página 18 explica esto en resumen. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial,
que el evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. En el libro El deseado de todas las gentes, Elena de White añade este pensamiento poderoso: el maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograrían nada. No usa ella la palabra allí sentimientos o emociones, pero eso es lo que está hablando. La idea que estuvimos hablando anteriormente de lógica y razonamiento intelectual versus amor y razonamiento emocional. Y ella nos explica con poderoso poder, la Elena de White, en la última cita que citó el folleto, que eso es lo que enternece, eso es lo que captura. No es que usted le dé los mejores argumentos de doctrinas, sino que usted le presente los mejores argumentos de su amigo Jesús. Y Johnny, hay que reconocer que para algunas personas que son muy cerebrales, vamos a poner así, que son muy analíticos, que han adoptado o han adquirido la actitud de no dejarse llevar por las emociones, no llegar a conclusiones hasta que han analizado todo, es importante para ellos proveerles esas partes analíticas y cerebrales acerca del mensaje del evangelio. Por ejemplo, analizar muy bien por qué la resurrección y por qué la muerte de Jesús sucedió y tiene todo el sentido lógico. Algunas personas les hace falta esos análisis, pero obviamente no se puede quedar así como que si estamos leyendo una obra humana. Tenemos que llegar siempre a la persona de Jesús. Y al llegar a la persona de Jesús es un asunto pasional. Y lo vuelve a enfatizar la próxima cita. Argumentos lógicos versus testimonios pasionales. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. No hay que añadirle nada a eso. ¿No? Está clarito. Sí. Pero podemos hacer la lista de cómo se analiza la idea. Lo que hace falta es la presencia de Dios para cumplir la misión de Dios en el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en nosotros. ¿Cómo se ve esta presencia? Número 1, proclamado por corazones encendidos. Número 2, labios hechos elocuentes. Número 3, el conocimiento vivo. Gracias, Señor, que tú nos das el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla por nosotros y en nosotros cuando estamos listos a testificar. Ayúdanos, Señor, a comunicar salvación pasional. Y Johnny, yo pienso que esos hay dos elementos bueno, los tres realmente, pero me refería a la parte de dice corazones encendidos. ¿Cómo nosotros logramos tener un corazón encendido? No podemos tener un corazón encendido si no conocemos a Dios. Amén. No podemos tener un corazón encendido si no apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros y la salvación que nos ha dado. Meditando en su pasión, meditando en su perdón, meditando y entendiendo las muchas veces que demostró amor hacia los pecadores, entendemos cómo se relaciona con nosotros, cómo nos ve y cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, para desarrollarnos a nosotros. Amén. Cuando podemos hacer eso, tener esa visión clara de Dios, nuestros corazones se encenderán con agradecimiento, con humildad, con deseo de servir al Señor y servir a otros. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Amén. Muchas gracias.